más de un año de su muerte. El famoso actor murió inesperadamente y su familia busca que su muerte no quede impune y se castigue a los responsables. Poco tiempo después de la muerte de Octavio Ocaña, se difundieron fotos del cadáver del actor, las cuales fueron tomadas y subidas a redes sociales por una paramédica y un policía a quienes vincularon a proceso por esto. Detienen a policía involucrado en la muerte de Octavio Ocaña. Fue un actor que conocimos cuando era un niño gracias a su participación en la serie Vecinos, en donde interpretó a Benito Rivers. Lamentablemente el actor falleció inesperadamente a los 22 años y esta noticia cimbró al mundo del espectáculo en México. Dieron prisión preventiva a presunto homicida del actor. Leopoldo N. era policía de Cuautitlán Izcalli, el municipio donde murió el intérprete de Benito Rivers en Vecinos, el 29 de octubre de 2021. De acuerdo con una tarjeta informativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la tarde del viernes 23 de septiembre se decretó prisión preventiva justificada a Leopoldo N., el supuesto homicida del actor Octavio Ocaña. El delito que habría cometido el investigado es el de abuso de autoridad. En la audiencia, esta Fiscalía General de Justicia del Estado de México aportó ante el órgano jurisdiccional datos de prueba en contra del implicado, por ello la autoridad judicial determinó esta medida cautelar en su contra para determinar su situación legal. Se pudo leer en el comunicado. El pasado 20 de septiembre agentes de la Fiscalía detuvieron a Leopoldo N., uno de los dos policías municipales de Cuautitlán Izcalli que están siendo investigados por su supuesta responsabilidad en la muerte violenta del actor Octavio Ocaña. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, aún falta llevar a cabo la detención de Gerardo N., el otro elemento de la policía que habría estado presente durante la persecución en la que murió el actor de Benito Rivers en Vecinos. Cabe recordar que en las primeras indagaciones, la Fiscalía determinó que fue el mismo actor quien se disparó accidentalmente, por lo que la detención del otro sujeto investigado podría ayudar a esclarecer quién detonó el arma de fuego que causó la lesión letal del joven de 22 años. En el texto donde se informó sobre la aprehensión, también se especificó que las acciones de Gerardo N. y Leopoldo N. habrían causado el impacto de la camioneta de Ocaña sobre la carretera Chamapa-Lechería del Estado de México. El 29 de octubre de 2021 el detenido y otro elemento de la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli, identificado como Gerardo N., daban seguimiento a un vehículo particular. En algún momento las acciones de los involucrados presuntamente provocaron que el conductor perdiera el control de la unidad automotora impactándose contra un montículo, ocasionando con ello que el conductor falleciera a causa de una lesión por arma de fuego, se pudo leer. La detención de ambos sujetos es clave porque, al llevar a cabo el debido proceso, se abriría un panorama para retomar lo expuesto por los abogados de la familia de Ocaña. Desde febrero de 2022, Octavio Pérez, el padre del actor, mostró las pruebas donde se determinó que el querido actor no habría disparado. Específicamente se trata del estudio de rodisonato de sodio, el cual le habían hecho al actor y a las personas que lo acompañaban cuando la bala llegó a su cabeza. Los resultados fueron negativos, lo que aseguraría que él no se disparó. La detención de Leopoldo N. se logró concretar durante un operativo realizado en la autopista México-Querétaro, en la colonia industrial Cuamatla, en el municipio de Cuautitlán Izcalli. En el mismo, participaron elementos de la Fiscalía Especializada de Homicidio del Valle de Toluca, de la Fiscalía Central de Atención Especializada y de la Coordinación Nacional Antihomicidio. Debido a las irregularidades de este caso señaladas por los familiares de Ocaña, en marzo de 2022 la Comisión de Derechos Humanos anunció que seguiría con las investigaciones. En el comunicado, la Fundación Lespro, que es un despacho jurídico, reiteró su apoyo a los familiares de Octavio Ocaña en su búsqueda de justicia y además explicó que derivado de estas violaciones graves a derechos humanos cometidos por autoridades, la comisión tiene elementos suficientes para ejercer su facultad de atracción y dar seguimiento puntual a las investigaciones. Familia de Octavio Ocaña reaccionó a detención del presunto homicida del actor, buscan impedir su libertad. Las autoridades continúan buscando a Gerardo N., otro policía presuntamente implicado en el caso. Durante la mañana del pasado jueves 22 de septiembre, autoridades del Poder Judicial del Estado de México
confirmaron la detención de un presunto implicado en el homicidio de Octavio Ocaña. En cuanto trascendió la información, los familiares del actor reaparecieron en sus redes sociales y frente a cámaras de televisión para pronunciarse al respecto. Sin profundizar en detalles sobre el caso, aseguraron que seguirán buscando justicia en memoria del actor. El joven que interpretó a Benito Rivers en Vecinos murió el 29 de octubre de 2021 tras recibir un impacto de bala durante una persecución policíaca en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Desde ese momento sus padres, hermanas y entonces prometida, Nerea Godínez, hicieron todo lo posible para que se abriera una carpeta de investigación y se esclarecieran los hechos. Sin embargo, no habían tenido buenas noticias hasta que se confirmó la detención de Leopoldo N., un policía municipal. La primera en compartir su opinión a través de sus redes sociales fue Berta Ocaña. La hermana mayor del actor comentó que la detención del policía es un gran avance en la investigación, pero todavía queda mucho por hacer para que por fin encuentren justicia. En especial, la detención de Gerardo M., otro presunto involucrado en el homicidio de Benito Rivers que actualmente se encuentra prófugo de la justicia. No estamos seguros de que la justicia finalmente nos llegó, sino todo lo contrario. Definitivamente todo lo que está pasando es bastante turbio, es por eso que hoy les daremos a conocer nuestra situación. Hoy es un día importante para levantar la voz más que nunca. Su muerte fue un homicidio culposo. Esta declaración hizo la familia Ocaña, sobre todo lo sucedido por la pérdida del actor. La justicia en este caso, como el de muchos otros, sobre todo en países de Latinoamérica, la impunidad hace su aparición, de manera despiadada, burlona y constante. ¿Algún día las cosas cambiarán en favor de la justicia? La impunidad, la inconsciencia y la corrupción crecen día con día, por lo que esperar lo bueno es prácticamente imposible. ¿Tú qué opinas?